Gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con la serie Camino a la Cruz, el camino de Jesús a la cruz. Vamos a la segunda lección y hoy vamos a estar hablando de la Pascua, la fiesta de la Pascua y el Cordero de la Pascua, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero vamos a leer una escritura ahí en Proverbios 14:12, ahí va a aparecer en sus pantallas, que dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta segunda lección de Camino a la Cruz, vamos a tocar el tema de la fiesta de la Pascua, de qué es la fiesta de la Pascua y por qué Jesucristo es el Cordero de la Pascua y por qué Jesucristo es nuestra Pascua, de acuerdo a la Escritura. Dios nos ha revelado en la Biblia la razón del por qué Jesús tuvo que recorrer el camino hacia una cruz. Ya lo hemos estado viendo, ya que para nosotros los seres humanos es de suma importancia conocer ese camino. Es vital, es de vida y muerte que nosotros entendamos el por qué Jesús tuvo que ir a una cruz. El ser ignorantes al respecto no te va a eximir del juicio de Dios. El que tú seas ignorante de los caminos de Dios, eso no te va a eximir, ¿verdad?, de los juicios de Dios. En los caminos de Dios hay un camino que lleva a la vida, que se encuentra a través de Cristo, y hay caminos que te llevan a la muerte, como leímos ahí en Proverbios. Hay caminos que a los hombres les parecen buenos, derechos, pero que al final son caminos de muerte. Jesús tomó el camino a la cruz. ¿Por qué lo hizo? Para pagar por el precio del pecado, por nuestros pecados, pagar el costo de la redención, de nuestra redención, para redimir a los seres humanos. Por eso Jesús tomó el camino a la cruz, que ya vimos anteriormente, que el camino a la cruz pues no comenzó ahí en el huerto de Getsemaní, ni cuando aprendieron al Señor, ni cuando lo llevaron a juicio. El camino a la cruz comenzó desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había preparado, Dios Padre le había dicho a su Hijo: te voy a enviar para que pagues el precio de la salvación del hombre, que solamente era se podía pagar a través de la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y ahora el mundo entero, desde que el hombre cayó en pecado, ahí desde el huerto del Edén, pues vive bajo condenación. El hombre que no ha recibido la salvación en Cristo, no ha recibido al Salvador Jesucristo, vive bajo condenación, vive bajo el pecado, vive bajo el maligno, como está escrito. Estamos separados, fuimos separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, por lo cual todo ser humano necesita un Salvador, necesita un Mesías redentor, que haya pagado el precio, el costo del pecado, que era separación, que era muerte. Así Jesús previno al hombre antes de que cayeran en el pecado. Les dijo: si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, si pecan, si desobedecen, ustedes van a morir, van a estar separados. No es que dejen de existir, sino que iban a nada más ser separados de la presencia de Dios. Entonces, la condición actual del hombre es estar bajo pecado, transitar por caminos de muerte. El hombre sin un Salvador en su vida, su caminar por este mundo es un camino que lo va a llevar tarde que temprano a morir. Morimos físicamente, pero la peor muerte es la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, esa quedará separada. Fíjense lo que Jesús dijo ahí en Mateo 7, 13, 14. Vamos a leerlo.
Dice así, ahí en sus pantallas aparece. Jesús les dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Todo camino, todos los caminos tienen un principio y un final, y no todos los caminos que recorra el hombre o que tú recorras durante tu vida te van a llevar a un lugar, a un final feliz. ¿Sí? El camino que Jesús recorrió hasta la cruz del Calvario fue un camino terrible, tortuoso, doloroso, fue amargo, fue la mirra que los sabios del oriente le presentaron a Jesús cuando él nació, cuando le presentaron 3 presentes a Jesús, le presentaron oro, incienso, oro que se representa la divinidad, incienso que representa la oración, y la mirra que representa, es una hierba amarga, o sea, a Jesús le estaban profetizando que iba a terminar su vida no con amargura, no quiero decir esas palabras, pero iba a terminar en la cruz, iba a dar su vida por nosotros en una cruz. Jesús decidió tomar ese camino. Jesús, pues él dijo: yo soy la puerta, pero también Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Jesús es la puerta que nos lleva a la salvación, pero es el camino que te va a llevar a la salvación durante tu vida. Mateo 16, 25, 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, y hace una pregunta a Jesús: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tú andas por los caminos del mundo sin Cristo, pensando que la vida nada más es hacerte rico y vivirla muy chévere, muy padre, y no tener problemas supuestamente en la vida, porque a todos nos alcanzan, ¿verdad?, los problemas, y tú piensas que vivir sin Dios, sin Cristo en tu vida, y haciendo dinero, mucho dinero, eso te va a traer la felicidad. Pues déjame decirte que no es así. ¿Qué aprovecha el hombre, dice, si gana el mundo y pierde su alma? O sea, lo más importante que tenemos es el alma. Fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos un espíritu que es prestado, el espíritu de Dios, tenemos un alma que Dios nos hizo almas vivientes, es el yo, eres el tú que eres eterno, déjame decirte, pero tú vas a decidir en dónde quieres pasar la eternidad, si con Dios o con el diablo, ¿verdad?, con el enemigo, porque el enemigo robó la bendición que tenías de parte de Dios, de ser hecho hijo de Dios. El diablo robó esa concesión, y quien nos la vino a volver a dar fue Jesucristo mismo. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, ya que hablamos de la importancia del camino, que es el camino que Dios nos ha trazado, y que Jesús tuvo un camino, que fue el camino a la cruz. Pues nosotros también debemos de recorrer ese camino. No tenemos que ir a morir a una cruz, pero sí tenemos que morir a nosotros mismos, amén, y seguir a Cristo, andar en el camino de Cristo. Primera de Corintios 5, 7, ya hablando de lo que es la fiesta de la Pascua, que es lo que vamos a estar hablando, dice así: dice, busquen limpiarse de la vieja levadura, que es el pecado, para que sean nueva masa sin levadura, como son ahora, porque ahora, dice, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Vamos a hablar y entender un poquito qué es la fiesta de la Pascua, y por qué Jesucristo es nuestra Pascua, y por qué Él ya fue sacrificado, ya esa Pascua fue sacrificada. El apóstol Pablo, en su primera carta escrita ahí a los Corintios, a la iglesia en Corinto, en una iglesia
establecida en un puerto muy próspero ahí al sur de Grecia, les escribe una carta en el año 53 y les dice: Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. ¿Cuál es el significado de la Pascua? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de la primera de las 7 fiestas o celebraciones que mandó Dios a celebrar a su pueblo Israel? ¿Qué significa esto de la fiesta de la Pascua? Pablo, quien era judío, que había conocido a Jesucristo, se había hecho por lo tanto un cristiano, conocía perfectamente el significado de la celebración de la fiesta de la Pascua, que aparece ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 23, y que es la primera de las 7 fiestas o celebraciones que Dios manda celebrar al pueblo de Israel. Son 7 fiestas. El pueblo de Israel celebra más fiestas que estas 7, pero las 7 fiestas principales son estas, incluido el día de reposo. O sea, cada sábado es un día de reposo que el pueblo de Israel guarda. Amén. Pero había 7 fiestas anuales ordenadas por Dios, y que hemos aprendido que todas ellas apuntan a Jesucristo. ¿Qué son las 7 fiestas que Dios le dijo a Israel que celebrara? Bueno, son la agenda profética establecida por Dios para la redención de la humanidad. Esas son las 7 fiestas que Dios le dijo a Israel que tenía que celebrar. 4 de esas fiestas ya se cumplieron, porque también en su momento fueron fiestas que su cumplimiento sería profético, pero que 4 de esas fiestas se cumplieron en la primera venida de Jesucristo. Esas fiestas, a saber, bueno, la primera es la fiesta de la Pascua, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura, que tiene que ver con que Cristo murió sin pecado. La Pascua tiene que ver con el sacrificio de Jesús como un cordero. La tercera fiesta, la de las primicias, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y la cuarta fiesta, la de Pentecostés, tiene que ver cuando nace la iglesia de Cristo y es llena del Espíritu Santo. Y quedan 3 fiestas que están pendientes, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia o el fin de la iglesia. La fiesta del Yom Kippur, que tiene que ver con la fiesta del perdón, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo al finalizar los 7 años de tribulación que pronto iniciarán en el mundo. Y la séptima y última fiesta tiene que ver con la fiesta del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que nos habla del milenio en el que viene Cristo a gobernar este mundo. Cristo vendrá y gobernará el mundo desde Jerusalén, amén, durante 1000 años. Gloria a Dios. Esas son las siete fiestas. O sea que las 7 fiestas son el camino que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo trazaron para redimir a los seres humanos, para aquellos que quieran ser redimidos. Amén. Eso es la verdad de la salvación. O sea, la salvación está ahí, y lo explicamos en la primera enseñanza. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, sí, murió por todos, pero recibe en vida a aquellos que creen en su muerte, que aceptan ese sacrificio en su vida. Amén. O sea que por el hecho de que Cristo haya muerto en una cruz no quiere decir que todos ya estén salvos, no. Somos salvados los que ponemos nuestra fe, mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Entonces, el programa de Dios comienza con la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Bueno, en la fiesta de la Pascua, que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que celebrar, pues en esa fiesta se presentaba en sacrificio un cordero, el cual que tenía que ser un cordero perfecto, un cordero sin defecto. Tenía que ser derramada su sangre, tenía que ser comido por familia, apresuradamente, para que fueran rescatados y fueran salvados. La palabra Pascua se encuentra 49 veces en la Biblia,
y se refiere generalmente a la celebración que hace el pueblo de Israel de esta fiesta, y que en primer lugar se instituyó cuando el pueblo de Israel era esclavo, estaba como esclavo en la tierra de Egipto. Vamos a ver rápidamente Éxodo 12:3. Dice así: habla a toda la congregación de Israel, está ahí en sus pantallas. Habla a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Ahí comenzó la primera vez que Dios ordena celebrar ese sacrificio. Y esa fiesta fue confirmada más adelante por el propio Moisés en Levítico 23 como una de las 7 fiestas ordenadas por Dios. Vamos a Levítico 23:5. Quiero que lo veamos ahí rápidamente. Tenemos hoy varias citas. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, vas a celebrar a Jehová. La Pascua es de Jehová. O sea que esta, que es la primera de las fiestas, Dios manda a través de Moisés y Aarón que todo el pueblo de Israel tenían que sacrificar un cordero, como para recordar que ese cordero sacrificado y su sangre derramada, y que se tenía que poner en los dinteles, en los 2 postes de cada casa, iba a pasar el ángel de la muerte. ¿Para qué? Para matar a los primogénitos que habitaran esa casa, y que finalmente el corazón de Faraón, que había sido endurecido ya por muchas plagas, había sido endurecido y no había dejado salir a los israelitas de la esclavitud de Egipto, finalmente ese último hecho, ese último derramamiento de sangre hizo que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, ¿cuándo pudo salir de la esclavitud de Egipto? Cuando recibieron esa sangre, cuando hicieron ese sacrificio y pudieron salir de Egipto, y pusieron esa sangre en los dinteles, y Dios los guardó por medio de esa sangre. Esa festividad entonces de la Pascua pues ya tiene como 3,500 años que Israel la celebra una vez al año, porque se celebra el primer mes, el mes hebreo, el mes de Abib, entiendo, es el mes de Nisan. El pueblo de Israel celebra el día 14 exactamente, celebra matando o sacrificando un cordero de la Pascua, y se lo comen. Dice ahí la palabra, pues lo hacen por familia, y ellos lo siguen celebrando. ¿Qué celebran? Pues que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Pero lo más tremendo de esto es que, entendamos, 3,500 años se dicen fácil, ¿sí? Pero es mucho tiempo, 3,500 años. Ahí podemos ver la existencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Los que dicen que Israel tiene poco de que nació en 1948, pero no, Israel ya existe desde hace 3,500 años. Lo más sorprendente de esto es que aunque ellos siguen celebrando esta fiesta, todavía no se les ha revelado que esta fiesta tiene que ver con Jesucristo. Como Pablo escribió, Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Jesucristo es el Cordero de la Pascua, amén, que nos viene a limpiar. El Cordero, la sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El sacrificio que el pueblo de Israel hacía era para que el pueblo fuera limpiado por medio de esa sangre derramada de ese animal. Pero era simplemente un tipo de lo que sería Cristo. Cuando vino Cristo, Él muere como un cordero de la Pascua. Es más, muere exactamente entre las 2 tardes del día 14 de Nisan, como un cordero, ¿sí? Sacrificado. Jesús muere como un cordero sacrificado. Es más, la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Peshach. ¿Qué significa esta palabra? Bueno,
Esta palabra significa suspensión, exención, pasar por alto, es la palabra más adecuada, pasar por alto, pasar por encima, pasar sin ejecutar el castigo merecido. Eso es el significado de Pascua, ¿sí? Mucho ojo, porque luego hay mucho engaño. Esto de la Pascua es como la Navidad, ¿verdad? Ya se celebran tantas cosas, que los huevos de la Pascua y que la Navidad, que Santa Claus, puras mentiras, o sea, todo fuera, separado de la palabra de Dios. Pero eso significa Pascua. Pasó por alto, por medio de la sangre de ese cordero, el ángel de la muerte pasaba sobre las casas, y donde veía esa sangre pasaba y no mataba al primogénito. Pero donde no estaba esa sangre, ¿qué pasaba? Entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito que estuviera en ese lugar. O sea, no había protección. La sangre traía protección. Y eso significa la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Cristo, Dios suspendió, nos exentó, pasó por alto el Peshach, pasó por encima, pasó sin ejecutar sobre nosotros el castigo, porque el castigo la paga del pecado es la muerte. Pero ¿a qué vino Jesús, el Cordero de la Pascua? A darnos vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces, Juan 1:29 dice así, y para que entendamos por qué Jesús es el Cordero de la Pascua, que ya dijimos que la Pascua es un tipo, una representación del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, quiero decirles, fue el último de los, dicho por Jesús mismo, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue el último de los profetas bajo la ley, ¿sí? Juan el Bautista vino bajo la ley. Cuando nació Jesús, hace 2000 años, vivió bajo la ley, ¿sí? Cumplió toda la ley. Es el único ser humano, el único hebreo, judío, amén, que ha cumplido al 100% la ley. O sea, su vida fue sin pecado. Por eso nació de una virgen, nació del Espíritu Santo, amén. Nació sin pecado. Fue el único que pudo ir a una cruz a morir como el Cordero de la Pascua. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar el pecado del mundo por medio de su sangre. Dios pasó entonces por alto, pasó por encima, suspendió, perdonó nuestros pecados al enviar a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario, a derramar su sangre, a ser sacrificado. Ya que dijimos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero Pascual que fue sacrificado ya por nosotros. Amén. Por medio de la sangre derramada de Jesús fuimos limpiados de todo pecado. Amén. Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo nos remitió Jesús nuestros pecados? Por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces, la fiesta de la Pascua simplemente es un tipo del primer paso en la obra redentora de Jesús al ir a la cruz del Calvario a ser crucificado. Jesús muere como un cordero sin mancha, sin pecado, entre las 2 tardes exactamente, el día 14 de Nisán. Amén. Recordemos que el día hebreo comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Ese es un día hebreo. Entonces Jesús muere entre las 2 tardes. O sea, Jesús muere
aproximadamente a las 3 de la tarde del día de Nisan, exactamente el día que se tenía que sacrificar, o que se sacrifica todavía, el Cordero de la Pascua. El Cordero, ¿qué simboliza? Bueno, simboliza el sacrificio, el martirio, la pureza, la inocencia de un cordero que ciegamente sigue a su pastor, que a pesar de que lo va a llevar a la muerte, ¿sí?, el cordero va y no dice absolutamente nada. Jesús obedeció la voluntad de su Padre hasta la misma muerte. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. O sea, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lucas 22:42. Estando Jesús en agonía, en oración, ahí en el huerto de Getsemaní, ora a su Padre y le dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, era una copa amarga, era mirra, la tenía que tomar Jesús, y Jesús en obediencia va a morir como un cordero pascual. Amén. Pablo escribe hace 2000 años, Jesucristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificada, ¿sí? Ya los sacrificios de animales, los rituales de sangre, ya no tienen ningún sentido el que el pueblo de Israel lo siguiera realizando, ni siquiera en esta fiesta de la Pascua. Pero bueno, ellos no han recibido todavía la revelación de quién es Jesús, el Mesías. La van a recibir a la mitad de la tribulación, ¿verdad? Dice la palabra que ellos van a aceptar a Jesús finalmente como su Salvador, como el Cordero de la Pascua, como lo que es Él. Pero bueno, mientras no suceda eso, bueno, tiene que pasar todo lo que está escrito acerca de Israel. Pero ya nosotros ya no necesitamos, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Cordero Pascual sacrificado, ya no necesitamos de ningún otro tipo de sacrificio. Ya Jesús ya murió por nuestros pecados, ¿sí? Lo que necesitamos es, a través de ese sacrificio, es un cambio en nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, creer en ese sacrificio, creer en el Evangelio de Cristo, en las buenas nuevas, y permitir que Dios nos transforme, que nos dé su Espíritu y nos haga nuevas criaturas. Amén. Que nos transforme. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. O sea que la Pascua es el regalo de Dios, es la dádiva de Dios, el don de Dios, el perdón de Dios por su gracia. Aquí entendemos que la salvación no es por obras. El hombre nunca se va a salvar por obras, ni por obras medias buenas que pueda decir que tenga. Por eso nadie puede decir, es que yo no me voy al infierno porque no soy tan malo, ¿verdad? Sí soy malo, ¿verdad? O algunos hasta buenos se creen, pero son buenos para nada, ¿verdad? No son buenos en absolutamente nada, ¿sí? O sea, somos malos. El único bueno es nuestro Dios, es Dios mismo. El hombre es malo por naturaleza, porque tiene una naturaleza caída. Entonces necesitamos aceptar el don de Dios, el regalo de Dios. Todos estamos bajo pecado y necesitamos de Cristo. Dice Efesios 2, 5, 6. Veamos la condición del hombre. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos, por gracia, gratis. Juntamente con Él nos resucitó, o sea que ya estamos resucitados a los que hemos creído en Cristo, ya nos resucitó con Cristo. Vamos a resucitar, si moremos un día, vamos a resucitar. Dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que tú y yo, por la fe puesta en Cristo, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Lo creen? ¿Lo creemos? Debes de creerlo, esa es la fe. Ya estás sentado en lugares celestiales, ya Cristo pagó por tus pecados. Amén.
Ya no necesitas, y yo lo digo porque en la religión se enseña, ¿no?, que se tienen que hacer múltiples pecados, no sé qué tantas cosas enseña la religión, tienes que hacer penitencias, tienes que hacer peregrinaciones, tienes que no comer carne, hacer ponerte señales en la frente, qué sé yo, hacer tanta, algunos hasta se laceran, se golpean, otros llegan al extremo de crucificarse, se pelan las rodillas, yendo a lugares religiosos para pagar favores recibidos de qué sé yo, de tantas cosas, de ídolos, de santos, de vírgenes, qué sé yo. Pero ya Jesús, Él es nuestra Pascua, Él murió, Él es el único sacrificio que Dios acepta. Jesús dijo, yo soy, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si un día vamos a llegar nosotros al Padre, es por el camino que Jesús estableció, porque Él fue el Cordero de la Pascua que murió por nosotros. Amén. Aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué tipos de sacrificios son agradables a Dios si ya Cristo ya murió? Tú ya no tienes que, tú no puedes ser agradable a Dios haciendo sacrificios que no vengan de acuerdo a lo que a Dios le agrada, porque el sacrificio perfecto ya lo dio Jesús. Jesús, dentro de la primer fiesta, amén, fue que Jesús murió como Cordero de la Pascua. Amén. Esa es la revelación. Hoy nada más estamos hablando de la primera de las fiestas, hay 7 fiestas. Ya 4 se cumplieron, dijimos ya la Pascua, pues ya Cristo ya murió. Cristo murió sin pecado, Cristo resucitó al tercer día y ahorita está en lugares celestiales, está sentado a la diestra de Dios. Y Pentecostés, bueno, nació la iglesia de Cristo, la que da fruto, la que no tiene denominación, la iglesia de Cristo no tiene denominación, no es ni católica, ni protestante, ni mormona, no, la iglesia de Cristo es de todos aquellos que aceptan a Jesucristo desde hace 2000 años, que reciben el Espíritu Santo y que dan el fruto del Espíritu Santo y que entienden el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros, que es gratuito. Estamos en un periodo de la gracia, por eso es el periodo de la gracia que comenzó el día que Cristo muere, comienza en Pentecostés cuando nace la iglesia, pero termina cuando la iglesia es levantada, llevada a las bodas del Cordero. Ahí va a terminar el periodo de la gracia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero quiero decirles 6 o varios sacrificios que sí son agradables a Dios. Por ejemplo, los sacrificios que hoy sí podemos presentar ante Dios como creyentes en Cristo, que recibimos la sangre, por medio de la sangre del Cordero hemos nacido de nuevo. Dice la palabra que podemos presentar sacrificios que sean racionales, amén, que sean vivos, santos, que sean agradables a Dios. Vamos a leer rápidamente Romanos 12, 1, 2, para entender qué tipo de sacrificios quiere Dios que presentemos hoy, si ya el sacrificio perfecto ya lo presentó Cristo. Dice Romanos 12, 1, 2, dice así que hermanos, les ruego, o sea, nos ruega por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Culto viene de la palabra griega latreia, que significa adoración, servicio a Dios, ministerio. Y racional viene del griego lógicos, que significa algo que es razonable, utilizando la razón, la mente, razonando con tu mente, con entendimiento en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y Dios quiere con nosotros. Entonces el culto racional significa eso. Tú quieres adorar a Dios, quieres servir a Dios, quieres un ministerio para Dios, pues tienes que hacerlo de forma racional,
¿Qué es racional? Pues utiliza la mente, utiliza el conocimiento de la palabra de Dios, razona, amén, entiende que ya el sacrificio perfecto fue hecho por Cristo hace 2000 años, que hemos sido limpiados por su sangre, que ya estás limpio, amén, gloria a Dios, que no te vas a salvar por buenas obras. Las buenas obras tienen que venir como fruto de que tú ya te salvaste, amén. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, tú ya eres salvo, tienes que dar fruto, gloria a Dios. Ya Cristo te salvó hace 2000 años, cuando tú lo aceptaste en tu corazón, ahí vino la salvación, gloria a Dios. Entonces, no presentes o no presentemos, o más bien no presentes sacrificios que están fuera de la lógica, del raciocinio, fuera de lo que Dios establece y ordena en su palabra. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios, por eso tienes que estudiarla. El presentar sacrificios religiosos no funcionan delante de Dios, no van a traer bendición para tu vida. El que hagas penitencias, mandas, guardes días religiosos. Hay quienes nada más se acuerdan de Dios en Semana Santa y el sacrificio de Cristo en Semana Santa y hacen un sinfín de cosas, ¿no? Y dicen que es pecado comer carne los viernes, pero fornican, pecan, maldicen, hacen terribles pecados, pero eso sí, si comes carne, entonces ese sí es pecado, ¿eh? Pero todos los demás pecados, ven pornografía, hacen maldad, hacen maldad con sus padres, etcétera. Entonces, Dios no nos manda a realizar ninguna clase de penitencias, ni de rituales religiosos, ni sacrificios religiosos, ni mandas, ni guardar, ni venerar días santos. Eso Dios no nos mandó. Amén. Para que Dios te perdone. Ya Dios te perdonó. ¿Cuándo? Cuando te arrepentiste y creíste en el Cordero de la Pascua, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Muchos se acuerdan nada más en la Semana Santa o la Semana Mayor, como la llamen, ¿verdad? Personas nada más que tienen religión, creen santiguarse en esos días santos, porque no hay días santos delante de Dios. Dios quiere gente santa, Dios no quiere días santos. Amén. Dios quiere gente santa, apartada, separada para Él, que vivan vidas agradables a Él. ¿Qué otro tipo de sacrificios podemos ofrecer a Dios? Pues sacrificios espirituales. ¿Cómo? Pues muriendo a nosotros mismos, dejando el pecado atrás, dejando cualquier clase de pecado, dejando de fornicar, de drogarte, deja de drogarte, deja de robar, deja de ser orgulloso, deja la avaricia, el andar maldiciendo, todos esos son pecados. Deja de andar adulterando tú ya que estás casado, deja de andar mintiendo, chismeando, deja a un lado la idolatría, el ocultismo, ¿verdad? Preséntate sin mancha. Estaba escuchando en la mañana un testimonio de gente que dice que va a la iglesia cristiana pero practica santería. Qué terrible, eso es ocultismo, eso es brujería, maldición, no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras tan tremendas. Que nos caiga el 20, que te caiga el 20. Si quieres vivir con Cristo, separado de la maldad del mundo, dice, lo escribe Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo se veía crucificado ahí con Cristo. Vete tú a sí mismo con Cristo. Ya alguien que estás clavado en la cruz, ¿verdad? Ya no peca, ya no. Lo que vi, dice, y ahora lo que vivo, lo vivo
dice, mas vive Cristo en mí, porque Cristo resucitó, esa es otra, amén. Cristo resucitó al tercer día, Cristo no está muerto en una cruz, amén. Sí, Cristo murió terriblemente como un cordero, pero Él dio su vida y volvió a tomar su vida. Dice, yo doy mi vida porque quiero darla y tengo el poder de darla y de volverla a tomar. Y Jesús regresó al tercer día, amén. Otro tipo de sacrificio, pues es apártate del pecado, de la vieja levadura, ¿sí? Vive una vida apartada para Dios, en santidad, algo agradable, que seas libre de la esclavitud del pecado. Los israelitas eran esclavos en Egipto y fueron hechos libres, pero vivían bajo pecado. También podemos presentar, dice la palabra, sacrificios de alabanza y adoración. Amén. ¿Qué tipo de sacrificios le gustan a Dios? Las oraciones, los cánticos de acción de gracias. Sea agradecido con Dios. Oye, si Cristo ya murió por ti en una cruz y derramó toda su sangre, lo menos que puedes hacer es ser agradecido. Tú no tuviste que ir a morir a una cruz. A ti no te desfiguraron a latigazos, te arrancaron la barba, te pusieron una corona de espinas, te clavaron de pies y manos. Oye, si alguien hizo eso por ti para salvarte, pues por lo menos sea agradecido, ¿no? Yo creo que uno de los peores pecados y de las cosas que más desagradan a Dios es que la gente sea malagradecida. Por eso luego la gente no viene a la iglesia, porque es malagradecida. No viene a recibir palabra de Dios, no busca a Dios, no lee la palabra de Dios, no quiere entender lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es malagradecida. Ay, no, tengo cosas que hacer. Ay, no, sí, mejor me voy aquí a Chapultepec o el partido va a estar más padre, ¿verdad? Juegan las Chivas, juegan las Águilas. Me voy a ir a ver a la familia, al zoológico, ¿verdad? Algunos dicen, ¿no? Qué terrible, o sea, ser malagradecido, o sea, no darle ni unas horitas a Dios en agradecimiento. Cuando te levantes en la mañana, lo primero que tienes que hacer es doblar las rodillas y darle gracias a Dios que tienes vida, que tienes salud, que no estás en una cárcel, que no estás en el hospital, ¿sí? Que no estás preso, etcétera. Amén. Que tienes un techo, ¿verdad? Sustento, agua. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Ese es el sacrificio que a Dios le gusta. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, si tú no estás confesando a Jesús como tu Salvador continuamente, si no hay ese fruto, es que eres malagradecido. Porque ya Cristo dio todo por ti. Dio todo, ya Dios por gracia eres salvo. No seas malagradecido. Canta alabanzas al Creador. Deja de cantarle al diablo. Deja de cantar las estupideces del Bugs Bunny o como le llamen, Big Bunny o Bad Bunny o como se llame, ¿verdad? ¿Sí? Deja de cantarle al diablo. La música, sí, bueno, ya son más viejitas, ¿verdad? Pero terrible, o sea, la música del mundo, el reggaetón, la pura maldad, ¿sí? Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y deja de cantar las maldiciones del mundo. Dios ama los sacrificios de gratitud, amén. Seamos agradecidos, ese es un sacrificio, sea agradecido con Dios. Eran 10 leprosos. Jesús les dice, vayan, preséntense al sacerdote, y mientras iban, quedaron todos sanos. ¿Sabe cuántos regresaron con Jesús? Uno solo. Y Jesús dice, ¿y los otros 9? Y miren, que ni siquiera era judío, era un samaritano. Era alguien que ni siquiera era judío, era un extranjero.
fue el único agradecido. Ese representa a la iglesia. Porque cuando Cristo vino por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Y ese uno simboliza también que en el mundo pues hay 9 que no le dan gracias a Dios y uno que sí le da gracias a Dios. Amén. Sé ese uno, sé ese 10%, si lo quieres ver en porcentaje, que es agradecido con Dios. Mucha gente nada más busca utilizar a Dios, busca las sanidades de Dios, como los que querían ser alimentados por Jesús, y que Jesús los alimentó con 5 panes, 2 peces, les dio de comer a miles. Pero ¿dónde estaban cuando crucificaron a Cristo? ¿Dónde estaban? Todos ellos y Jesús mismo se los dijo: ustedes me buscan no por lo que soy, sino por la comida, porque llenaron sus vientres. Bola de malagradecidos. No seas malagradecido. Dale gracias a Dios. Sea agradecido. Ya Dios pagó por tus pecados en la cruz. Derramó su sangre. Lo que tú no tuviste que hacer, Él ya lo hizo. Y finalmente, pues Dios ama al dador alegre. Dice 2 Corintios 9, 7, 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Pues ni siquiera Dios te obliga a que des el 10º o 10ª parte, el 30%. Dice lo que Dios haya puesto en tu corazón. Dice: no con tristeza, eso sí. Cuando vayas a darle a Dios, hazlo con alegría, no por necesidad. Unos quieren dar, ahorita que está de moda eso de que pacta con Dios, ¿no? De que yo te doy, Dios, pero tú me tienes que dar, ¿no? No. Dice: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Este es un sacrificio que es poderoso, ¿sí? Ser agradecidos en todo. Dale a Dios, regrésale a Dios algo de lo mucho que te da. Dale el 10º, o dale más si quieres, todo, ¿sí? Presenta en la congregación, en la iglesia donde asistes, donde recibes el pan de Dios, la palabra de Dios, ahí entrega tus diezmos. Porque entiende que lo tenemos que hacer de corazón. Y para predicar la palabra de Dios pues se necesita dinero. Para todo se necesita dinero, y más para predicar la palabra de Dios, para tener funcionando un lugar donde reunirte, bendiciendo a los hermanos, a otros pastores, a otra gente. O sea, se necesita dinero. Amén. Para predicar el evangelio de Cristo se necesita dinero. Gloria a Dios. Entonces, Dios ama al dador alegre. No lo hagas por tristeza, ni esperando nada. Hazlo por amor, y Dios se va a encargar de tus finanzas, de proveerte, de tu provisión, de todo lo que necesitas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, concluimos. La fiesta de la Pascua es la primer fiesta que tiene que ver con el sacrificio del Cordero, que para nosotros, los que entendemos, los que tenemos la revelación de que las 7 fiestas tienen que ver con Cristo, bueno, la primera fiesta tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese ya se dio hace 2000 años, esa fiesta ya se cumplió. La fiesta de la Pascua, nuestra Pascua, como bien escribió Pablo, el apóstol, es Jesucristo. Él es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Seamos agradecidos. Celebremos la Pascua no nada más en Semana Santa, no nada más en la Semana Mayor. Tenemos que celebrarla todos los días. Todos los días, cuando te levantes, dile: gracias, Señor, porque me salvaste, porque fuiste a morir. Amén. Por eso tomamos la cena del Señor aquí en la iglesia. Tomamos la cena del Señor una vez al mes, recordando la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Fueron los discípulos, prepararon la Pascua,
Y Jesús ahí les dijo, esta es la última Pascua que paso por ustedes, porque voy a morir como cordero de la Pascua, amén. Pero voy a regresar, ya no voy a beber más del fruto de la vid, ¿sí? Hasta que regrese para tomarlo con ustedes, amén. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús, que por ustedes es entregado. Este pan representa mi cuerpo y esta copa representa mi sangre que es derramada por ustedes. Amén. Hagan esto en memoria de mí. Eso no significa comunión, eso significa hacer un recordatorio del sacrificio de Jesús, de nuestro Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí entendemos qué es la Pascua, qué es la fiesta de la Pascua y por qué Jesús es el Cordero de la Pascua. Amén. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Yo te invito, recibe la sangre de Jesús sobre tu vida. Acepta a Jesús como tu Salvador, como ese sacrificio que Dios Padre entregó a su Hijo como si fuera un cordero, y por medio de su sangre Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Entonces vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por el sacrificio bendito de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, que hace 2000 años aceptaste ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy estamos agradecidos. Gracias por tu bendita sangre que nos ha limpiado de todo pecado y nos sigue limpiando. Si alguien tuviera pecado, si alguien cometiera una falta, la sangre de Jesucristo nos limpia. Nos arrepentimos y tu sangre nos sigue limpiando, Señor. Pero también dice tu palabra que nadie tengamos por inmunda tu sangre, ni que pisoteemos la sangre del Cordero, porque de eso Dios no se agrada. Amén. Damos gracias a Dios por tu sangre. Ayúdanos a vivir vidas santas, agradables. Señor, ahora a presentar sacrificios vivos, santos, agradables a ti, Señor. Que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos de acuerdo a tu palabra y comprobemos cuál es tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Gracias, Jesús. Eres nuestra Pascua que fuiste crucificada, que fuiste entregada por nosotros hace 2000 años. Y por esa sangre preciosa nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues gracias a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Nos vemos el próximo domingo en la tercera parte de Camino a la Cruz. Dios los bendiga.